En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a resumirles los números 68-23 a 68-28 del libro Para Salvarte, del Padre Jorge Loring. Se trata del envío número 29 de nuestro curso Teología para Todos. En el número 68-23, el Padre Jorge habla de el llamado vicio solitario, de la llamada masturbación, que consiste en abusar del propio cuerpo excitando los órganos genitales para procurarse voluntariamente el placer hasta el orgasmo. A veces esto puede comenzar como una mera curiosidad, pero si no se corrige puede convertirse en un vicio obsesivo, en el que el sujeto termina replegándose sobre sí mismo, un vicio que, como todo vicio, conduce al vacío, conduce al disgusto. El mismo Freud nos dice que el masturbador incurre en riesgo de bloquear el desarrollo y maduración de su psicoafectividad. Y bueno, quien padece esta obsesión, este vicio, es bueno que procure buscar ayuda, una ayuda sacerdotal, espiritual, que lo orientará justamente a la lucha contra las tentaciones, buscando la ayuda de Dios a través de la gracia de los sacramentos, especialmente de la confesión, a través de la oración. Pero si lo necesitara también, es bueno que busque la ayuda de un profesional médico, para poder tener un tratamiento adecuado que le lleve a superar este desorden. Es un pecado grave, se trata de un acto intrínsecamente y gravemente desordenado. Vale la pena también recordar lo que ya hemos dicho, que es distinto sentir que consentir, Por eso si uno siente unos movimientos involuntarios, no buscados, no deseados, bueno, lo que hay que hacer es no consentir, Y si esto ocurre durmiendo, bueno, esto nunca es pecado, evidentemente. El número 68-24 habla de la homosexualidad. Es la atracción sexual hacia una persona del mismo sexo. Sabemos que padecer esta anomalía, esta desviación, no es pecado. Lo que es pecado son los actos homosexuales. Lo que es pecado es el ejercicio de la homosexualidad. Está en la Escritura, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, de un modo clarísimo. Evidentemente, a los ojos de Dios no es lo mismo el homosexual por vicio, el que llegó con afán de probar todo, que aquel que nace con esa tendencia. Quien nace con esa tendencia tendrá que luchar, tendrá que dominarla, tendrá que santificarse, luchando para portarse como Dios manda. Es muy importante ser muy comprensivos con aquellos que padecen este mal, pero evidentemente ser comprensivos no equivale a aprobar lo que es pecado. Y ser comprensivos tampoco quiere decir no dejar de defender ese atropello, esas políticas, esas tendencias que buscan, no sé, el equiparar los derechos de los matrimonios homosexuales al del matrimonio común, dándoles la posibilidad de adoptar niños. Eso realmente hace mucho daño a la sociedad, y en el caso de estos niños, imagínate, ¿no? O sea que se trata de ser comprensivos, pero se trata también de defender lo que es bueno, de defender la verdad. El número 68-25, el Padre Jorge nos habla de la castidad y la pureza, nos vuelve a hablar, en fin, hemos estado hablando de este tema durante todo el sexto mandamiento. Sabemos que es un valor en sí mismo, que supone superación, lucha, esfuerzo, capacidad de sacrificio, etcétera. Que no es imposible vivirla, como dicen algunos, que se puede vivir, pero que evidentemente hace falta buscar la ayuda de Dios, y como decíamos también, creceremos en esta virtud en la medida en que nos nutramos de la gracia de los sacramentos, la confesión, la comunión,
que busquemos al Señor en la oración, que luchemos por guardar los sentidos, la vista, la imaginación, y también por tener el tiempo bien aprovechado, ¿no? Porque el ocio y la pérdida de tiempo, digamos, es un caldo de cultivo especial del demonio para las tentaciones. El número 6826 trata sobre el pudor, que protege con la vergüenza la intimidad sexual, es ese respeto, que no es pusilanimidad ni mucho menos, ese respeto a lo más personal que tiene el hombre y que se manifestará en la conducta personal, en el lenguaje, en el vestido, etcétera. Y en el número 6828 el padre Jorge hace un elenco, terminando ya el sexto mandamiento de la ley de Dios, diciendo cuáles son los pecados graves contra este mandamiento. Y dice así: son pecados graves contra el sexto mandamiento todas las acciones hechas a solas o con otras personas que tiendan a buscar el placer sexual completo fuera del uso lícito del matrimonio. También es pecado ponerse voluntariamente y sin razón que lo justifique a sí mismo o a otros en peligro próximo de cometerlos. El condescender con pensamientos, deseos o caricias íntimas apasionadas es pecaminoso, porque este tipo de actividad sexual tiene la finalidad natural de preparar los órganos generativos para la unión y producir el deseo de esta unión. Por tanto, las acciones directamente venéreas, es decir, aquellas que por su naturaleza están íntimamente relacionadas con el apetito sexual y tienen por finalidad única estimular o provocar la función generadora, son siempre deshonestas, a no ser entre los casados. Los actos indirectamente venéreos son lícitos con tal que se den las siguientes circunstancias. Por un lado, que la intención del que los realiza no sea impura, es decir, que no se realice con intención de excitar la propia pasión sexual. Segundo, que no encierren un peligro próximo para el pecado grave. Y tercero, que exista relativa razón suficiente, la cual no puede medirse matemáticamente, sino teniendo en cuenta el carácter más o menos estimulante de la acción en cuestión, ya que cuanto más estimulante sea esto, tanto más fuerte debe ser el motivo, porque habitualmente el peligro de pecar y la inseguridad crecen con la vehemencia de la pasión. Y el padre Jorge termina diciendo que teniendo en cuenta estos principios, podemos afirmar que dos personas que se aman y pretenden casarse pueden darse testimonio físico de su afecto, con la seguridad razonable de dominar sus pasiones en el caso de que se exciten contra su voluntad. Para dar respuesta más concreta y satisfactoria hay que tener en cuenta la frecuencia de los actos, el temperamento de los interesados, sus vicios, sus virtudes, en fin, cada uno es cada uno. Y terminamos este clip, este envío, con la última idea que el padre Jorge recoge, que es sobre el adulterio, que sabemos que siempre es pecado grave. Y define, dice, se comete no solamente cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con quien no es su consorte, sino también con cualquier otra acción que despierte el instinto sexual hacia una tercera persona y voluntariamente consienta en el deseo pasional, aunque no llegue al acto sexual propiamente dicho. Ya lo dice el Señor de la Escritura, lo recoge Mateo en su capítulo 5, quien mira a una mujer con intención deshonesta, ya ha cometido adulterio en su corazón. Y así entonces sí, terminamos este extracto del número 29 del envío del curso de Teología para Todos, y yo me despido enviándoles mi bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos.